charlar un poco con Juan Elman. Juan Elman es periodista, es especializado en temas internacionales. Escribe un newsletter en Cenital semanalmente de temas internacionales y creo que es de los jóvenes más interesantes y brillantes. Así que, Juan, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿todo bien? Sí, un poco sorprendido por esa presentación. Vas a tener que estar a la altura, Juan. Me da un poco de pudor, pero bueno, estoy muy contento de estar acá. Qué bueno, Juan, y yo de que estés acá. Bueno, hablemos un poquito. En las últimas horas vemos un Putin que, a pesar de estar tan aislado en el mundo, apenas 5 países votaron en contra de la resolución de Naciones Unidas que condena su ataque a Ucrania. Sostiene un ataque feroz sobre Ucrania, ¿no? Sí, yo creo que esta semana es clave porque estamos viendo efectivamente cómo la campaña se ha intensificado, ¿no? Estamos viendo en las últimas horas la caída de la primera ciudad grande, Jersón, en el sur, ¿no? Una zona donde sabemos que a Rusia le ha ido mejor, y después en el resto del país, sobre todo en la parte este, donde hoy se centra el conflicto, sí vemos un ataque mucho más pronunciado, ¿no? En materia de bombardeos, donde se empiezan a incluir zonas civiles, zonas residenciales y también de tropas. Sabemos que hoy Rusia ha mandado más tropas a 2 ciudades principales, Kiev, la capital, y Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Claro, y en este contexto, ¿no? Se produce, por un lado, el éxodo más grande prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, 1 millón de ucranianos escapando de Ucrania, y con esta intensificación de ataques sobre población civil ya se habla de lo que puede llegar a ser, ¿no?, los peores crímenes de guerra desde el nazismo. Sí, efectivamente. Ayer Naciones Unidas hablaba de 1 millón de desplazados. Imagínate, si tenemos eso en una semana de campaña, o sea, hoy se cumple una semana. Bueno, sabemos que el número puede ser mucho mayor, de un conflicto además que no se sabe realmente cómo va a terminar, o sea, porque estamos viendo hoy una semana, como decía, más intensa, pero realmente no sabemos hacia dónde va esto, ¿no? Claro, lo que decía que vengo comentando en la nota, ¿no?, que seguramente leíste, Juan, de Thomas Friedman, el analista de New York Times, que decía que hay 3 escenarios y que ninguno es muy bueno, porque a Rusia no le da tampoco ni la economía ni el tamaño para ocupar plenamente un país como Ucrania, ¿no? Y que podrían llegar a algún tipo de armisticio donde quedara ocupado toda la zona este y quedara muy debilitado el gobierno, ¿no?, de Ucrania en Kiev, o pensar directamente en que haya una rebelión interna, que nos decían en Rusia que por ahora no lo ven para nada cercano, dentro de Rusia, que voltea a Putin. Sí, a ver, ante todo recordemos, hoy arranca la segunda ronda de negociación en Bielorrusia entre funcionarios de Ucrania y de Rusia. Creo que es un tema, por supuesto, muy importante a seguir. Sí me parece interesante esto de que en Occidente, ¿no?, empiecen a circular algunas voces, sobre todo el establishment militar de Estados Unidos, que empiezan allá a descontar que Rusia se va a imponer a Ucrania, ¿no? Esto de que más temprano que tarde Putin va a lograr doblegar la defensa ucraniana. Ahora, creo que estamos viendo un foco en esto de las insurgencias, ¿no? O sea, ¿qué pasaría aún en un escenario donde Rusia pueda lograr quizás un acuerdo con un gobierno más afín, quizás incluso con la toma de territorios? ¿Qué va a pasar con focos insurgentes que hoy lo cierto es que realmente podrían darse, ¿no?, en un escenario de victoria rusa, ¿no? Focos insurgentes además armados por Occidente. Lo que dicen voces como por ejemplo la de Hillary Clinton, decían es: nosotros tenemos que pasar a armar insurgencias pensando ya en un futuro donde Rusia logre imponerse a nivel militar. Ahora, es muy costoso, ¿no? Porque la economía rusa tampoco tiene, ¿no? Es muy costosa la ocupación y la guerra para un país como Rusia, más que va a sufrir ahora la cantidad de sanciones internacionales que está sufriendo. Sí, a ver, por esa ocupación me parece que es un escenario que hoy, al menos por lo que dice Kremlin, por lo que vemos de la campaña, no está sobre la mesa. De hecho, si uno mira hoy el conflicto, se está dando sobre todo en el este. Yo creo que va a haber un avance, o ya está habiendo un avance en el sur. Queda la pregunta de qué va a pasar en el norte. En el este ya, por supuesto, también hubo un avance en la región del Donbass, si bien todavía sigue habiendo un conflicto latente, pero quiero decir, el conflicto o la avanzada de Rusia no se está dando sobre todo el país a nivel terrestre, ¿no? Si bien sí hay bombardeos. Yo creo que la ocupación sí sería el escenario más impensado, es también el más caro. Y es como decía antes, no sabemos cuánto va a durar esto y sabemos que esto va a implicar un costo económico fuerte que un país con la economía del tamaño de Italia o de Holanda, bueno, ciertamente no podría afrontar. Ahora, Juan, pensando un poco, ¿no?, un enfrentamiento, digo, venimos del tiempo de la Guerra Fría, que era Estados Unidos o todo el bloque de Occidente versus la Unión Soviética y el comunismo, y esto muchos en Estados Unidos lo están planteando como una guerra o como una disputa finalmente entre las democracias y no ya las dictaduras como era tradicionalmente o el comunismo, sino los autócratas, ¿no? Se habla mucho de Putin como un autócrata.
Sí, ese es un poco el lente que ha privado en Occidente, ¿no? De hecho, si uno mira y escucha el discurso de Biden, ¿no? Es un poco esto de esa lucha de valores y la tiranía, que es un discurso que en realidad Biden o Estados Unidos ya venía ensayando con China, ¿no? Y ahora tiene que volver a cambiar y poner el foco en Rusia, ¿no? Este adversario histórico. Sí, de hecho, la línea de Fox News también es esa, ¿no? Esto hay que derrotar a un dictador que viene a... de hecho, lo ha dicho Biden también, esto de que Putin quiere restaurar la Unión Soviética, ¿no? Algo que pero tampoco es exactamente un dictador, porque digo, es un gobierno muy autoritario, pero que todavía votan los rusos, ¿no? Sí. Sí, bueno, claro, o sea, la cancha está inclinadísima para el lado del oficialismo, no hay manera que la oposición triunfe, pero sí tenés un Estado que no es un Estado dictatorial. Por ahora, ¿no? Porque por ahora. Hay una pregunta, sí, hay una pregunta que igual yo creo que es relevante, ¿no? Más allá de si sacamos, me parece, esta lectura un poco más simplista de que Putin es Hitler y quiere restaurar la Unión Soviética, lo que por supuesto me parece lejísimo. Sí me parece que hay una pregunta de ver si esta guerra va a tener un impacto hacia adentro en el sentido de que Putin profundice esta tendencia más autoritaria. Sí, claro, nos contaba recién, ¿no? Un historiador ruso que hoy, por ejemplo, cerraron la única radio independiente que quedaba, que hay un control total de una propaganda digamos, lo único que puede circular, está prohibida la palabra guerra, es una operación militar y al que difunda lo que ellos consideran noticias falsas acaban de aprobar 15 años de cárcel, o sea que evidentemente hay un giro ahí tremendamente, digamos, para poder sostener esto, ¿no? Autoritario. Lo raro era Putin, viste, despertaba simpatías de Bolsonaro por derecha y también de Maduro acá en América Latina, ¿no? Sí, sabes que la línea en Europa, cuando acusan a Putin de comunista, es decir, Putin los financia a ustedes, ¿no? A la ultraderecha, ¿no? A Abascal, a Le Pen, bueno, a Víctor Orbán en Hungría. Claro, estaba mucho más vinculada a la ultraderecha. Sí, en Europa sí. Es verdad que en América Latina, bueno, ya no sé qué es Maduro, pero claro, ciertamente ha apoyado a Cuba y Venezuela. Y es un tema muy incómodo inclusive dentro de la ultraderecha, porque hoy se hace cada vez más difícil bancar a Putin, por más de que antes ya era, por supuesto, un personaje difícil para la Unión Europea, con esta idea que empieza a circular ahora del Estado paria, ¿no? Un poco sí, lo que se le atribuye un poco a Irán, ¿no? En términos de aislamiento del escenario internacional. Recordemos, Rusia tuvo un Mundial 2018 donde estuvieron festejando Macron, estuvo con él en la final. Esa escena hoy me parece que es impensada. Sí. Claro, sí, ahí quedó totalmente paria. 5 países, Rusia incluidos, son los únicos que votaron en contra ayer, ¿no? En Naciones Unidas, de la resolución aprobada por 141 votos de condena a Rusia. Argentina finalmente acompañó claramente, ¿no? En la Asamblea, sí, la condena, también Brasil. Y los latinoamericanos que se abstuvieron es raro, ¿no? No se entiende mucho. ¿Será por lazos históricos que tenían, no sé, Cuba, ¿no? Nicaragua, Venezuela? Bueno, son los 3 países que hoy apoyan a Rusia, de hecho que también han reivindicado esos avances territoriales de Rusia desde el 2014. Eso no me sorprende, quizás me parece interesante la abstención de China, ¿no? Que ahí me parece hay una pregunta acerca del rol que va a jugar, ¿no? Algunos dicen que China estaría inclinado a, bueno, cortar y empezar allá a discutir un escenario de negociación con Ucrania, ¿no? Jugando quizás un rol más de mediador. Bueno, yo creo que es una pregunta bien interesante, ¿no? Para seguir ahora acerca del apoyo de China. Bien, Juan Elman, periodista, analista de temas internacionales. Gracias, Juan. A vos, María. Hasta luego, 8:28 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra